La primera vez que la ignoraron fue en la sala de espera de un hospital público, cuando llevaba más de 6 horas sentada con su hijo, ardiendo en fiebre, sobre el pecho, y nadie parecía verla. Las luces blancas no calentaban, el reloj no avanzaba, y las miradas pasaban de largo como si ella fuera parte del mobiliario. En ese instante, con los brazos entumecidos y el corazón apretado, comprendió una verdad que le dolería. Durante años, para el mundo, ella era invisible. Pero también, aunque aún no lo sabía, ese mismo momento marcaba el inicio de una historia, donde, aunque los hombres la ignoraran una y otra vez, Dios jamás lo haría. Se llamaba María Elena, una mujer sencilla, de manos ásperas y espalda cansada, marcada por jornadas interminables y sueños postergados. Había aprendido a sobrevivir desde joven, primero cuidando a hermanos menores, luego trabajando en casas ajenas, siempre en silencio, siempre agradeciendo incluso cuando no había nada que agradecer. Su vida no había sido amable. El padre de su hijo se fue antes de que el embarazo fuera visible, dejándole promesas rotas y una soledad que se hizo más pesada con cada mes. Cuando nació su pequeño, no hubo globos ni visitas, solo un llanto frágil y una determinación férrea en su pecho. Nadie lo cuidaría como ella. La pobreza no tardó en envolverlos como una sombra constante. Cada mañana salía antes del amanecer, dejaba al niño con una vecina y regresaba tarde, con los pies hinchados y el alma exhausta. El dinero apenas alcanzaba para lo básico, y muchas noches ella cenaba solo para que él pudiera repetir. Nadie aplaudía su sacrificio, nadie lo notaba. En el trabajo la trataban como si fuera reemplazable, como si su esfuerzo no tuviera valor. En la calle, la gente evitaba mirarla a los ojos. En la escuela, cuando su hijo creció, las otras madres la juzgaban en silencio, por su ropa gastada, por llegar siempre corriendo, por no poder pagar excursiones ni regalos. Hubo días en que la indiferencia dolía más que el hambre, días en que sentía que gritaba por dentro sin que nadie escuchara. Cuando su hijo enfermó por primera vez de gravedad, recorrió centros de salud con la misma respuesta fría, con papeles que pedían requisitos imposibles, con filas interminables y puertas que se cerraban. Volvió a casa con el niño temblando y una desesperación que le quemaba el pecho. Esa noche, sentada en el suelo, con la espalda contra la pared y el pequeño, respirando con dificultad, lloró como no lo había hecho nunca. No lloró por ella, lloró por sentirse sola en un mundo que parecía no tener lugar para una madre como ella. Aún así, cada mañana se levantaba. Algo dentro de ella se negaba a rendirse. Tal vez era el amor, tal vez era fe, tal vez era simple terquedad. Empezó a hablarle a Dios en silencio, no con palabras elegantes, sino con pensamientos rotos y súplicas torpes. No pedía riquezas ni milagros visibles, solo pedía fuerza para seguir, claridad para no perder el camino, protección para su hijo. Y aunque el mundo seguía ignorándola, en su interior empezó a sentir una calma extraña como si no caminara sola. Los años pasaron con la lentitud de quien carga demasiado peso. Hubo humillaciones, como el día en que la despidieron sin explicación, o aquella vez que en la escuela nadie la llamó para la reunión porque asumieron que no importaría. Hubo injusticias, como cuando la acusaron de algo que no hizo y no tuvo voz para defenderse. Cada golpe parecía decirle que no valía, que no contaba. Y sin embargo, cada noche, al ver dormir a su hijo, encontraba una razón para levantarse al día siguiente. El punto de quiebre llegó una tarde de lluvia intensa cuando regresaba, caminando con bolsas vacías y pensamientos aún más pesados. El cansancio acumulado, la frustración y el miedo al futuro se juntaron en un solo instante. Se sentó en una banca mojada, sin importarle el frío, y por primera vez pensó seriamente en rendirse, no en desaparecer, sino en dejar de luchar, en aceptar que la vida sería siempre así. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas se mezclaran con la lluvia. En ese momento, sintió algo distinto. No fue una voz ni una visión, fue una certeza profunda, silenciosa,
pero firme. Ella no estaba olvidada. A partir de ese día, pequeñas cosas empezaron a cambiar. No de manera espectacular, sino casi imperceptible. Una vecina le ofreció un trabajo temporal, justo cuando más lo necesitaba. Un médico, diferente a todos los anteriores, miró a su hijo con verdadera atención y lo atendió sin poner excusas. Su hijo comenzó a destacar en la escuela, no por tener ventajas, sino por una sensibilidad y una inteligencia que nadie había cultivado antes. Cada avance era pequeño, pero juntos formaban un camino. María Elena seguía siendo ignorada por muchos, pero cada vez se sentía más sostenida por algo que no podía ver. La transformación más profunda ocurrió dentro de ella. Dejó de pedir permiso para existir. Empezó a caminar con la espalda más recta, no por orgullo, sino por dignidad. Entendió que su valor no dependía de la mirada ajena. Cuando la gente la ignoraba, ya no se rompía por dentro. Había aprendido que el silencio de los hombres no era el silencio de Dios. Su fe, antes frágil, se volvió una raíz fuerte que la sostenía incluso en las tormentas. El momento más decisivo llegó, cuando su hijo, ya adolescente, enfermó de nuevo, esta vez de algo serio. El miedo regresó con fuerza, pero ella ya no era la misma. Luchó, preguntó, insistió, oró, tocó puertas sin vergüenza, y aunque muchas se cerraron, una se abrió de manera inesperada. Un programa de apoyo, una beca médica, una ayuda que parecía imposible. Mientras esperaba los resultados, recordó todos los años en que había sido ignorada, y comprendió que cada lágrima había preparado su corazón para ese instante. Cuando finalmente su hijo salió adelante, algo se selló dentro de ella. No fue solo alivio, fue gratitud profunda. Miró atrás y vio una vida llena de heridas, pero también de milagros silenciosos. Nada había sido fácil, nada había sido regalado, pero tampoco había estado sola. Dios había estado presente en cada paso, incluso cuando el mundo la hacía sentir invisible. Con el tiempo, su historia empezó a tocar a otros, no porque ella buscara reconocimiento, sino porque su forma de vivir hablaba por sí sola. Ayudaba cuando podía, escuchaba cuando nadie más lo hacía, sostenía a otras madres que llegaban con la misma mirada cansada que ella había tenido. Nunca se consideró fuerte, pero se había vuelto inquebrantable. Había aprendido que ser ignorada por los hombres no era una condena, sino a veces el terreno donde Dios trabaja en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que hablaba de ti o de alguien que amas, detente un segundo y permítete sentirlo. A veces, compartir estas historias es la forma en que otros descubren que no están solos, que su dolor también es visto, incluso cuando nadie más lo nota. Y ahora, justo antes de terminar, te pedimos algo desde lo más profundo. Deja un comentario y comparte qué sentiste al escuchar esta historia. Tu experiencia, tus palabras, pueden ser la luz que otro necesita en este momento. María Elena nunca fue famosa, nunca fue aplaudida por multitudes. Siguió siendo una mujer sencilla, con manos cansadas y corazón firme. Pero cada noche al cerrar los ojos, dormía con la certeza de que aunque el mundo la hubiera ignorado muchas veces, Dios nunca, ni una sola, la dejó sola. El día después de la recuperación de su hijo, no amaneció con fuegos artificiales ni música triunfal. Amaneció como siempre, con un cielo gris y el sonido lejano de autobuses viejos. Pero algo era distinto. María Elena despertó con una paz que no había conocido antes, una paz que no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de haber atravesado el peor miedo de su vida y seguir en pie. Mientras observaba a su hijo dormir, respirando con normalidad por primera vez en semanas, entendió que la batalla no había terminado, pero que ya no caminaba con el mismo peso sobre los hombros. La realidad volvió a golpear pronto. Las cuentas se acumulaban, el trabajo seguía siendo inestable, y la ayuda que habían recibido tenía fecha de vencimiento. El mundo no cambió, de pronto, solo porque ella había resistido. Las miradas seguían siendo esquivas,
Las oportunidades seguían pasando de largo. Hubo días en los que pensó que aquel milagro había sido solo un descanso breve antes de otro largo desierto. Sin embargo, algo dentro de ella ya no se quebraba con facilidad. El miedo seguía allí, pero ya no mandaba. Su hijo, marcado por la enfermedad y la lucha, comenzó a ver la vida con una profundidad que no correspondía a su edad. Observaba a su madre con una mezcla de admiración y tristeza, entendiendo quizá por primera vez todo lo que ella había sacrificado sin decir una palabra. Empezó a ayudar como podía, con trabajos pequeños, con silencios respetuosos, con una madurez nacida del dolor. Para María Elena, verlo crecer sí era motivo de orgullo, y al mismo tiempo, una herida suave. Ninguna madre quiere que su hijo crezca demasiado rápido, pero la vida no siempre da opciones. El segundo gran quiebre llegó cuando perdió el pequeño cuarto que alquilaban. El dueño decidió vender, y no hubo negociación posible. Una vez más, se encontró empacando recuerdos en bolsas viejas, sintiendo cómo la inseguridad le apretaba el pecho. Buscó ayuda, pidió tiempo, explicó su situación, pero las respuestas fueron las mismas de siempre: silencios incómodos, excusas corteses, puertas cerradas. Esa noche durmieron en casa de una conocida en un rincón prestado, con la sensación amarga de no pertenecer a ningún lugar. Fue en ese periodo de fragilidad cuando María Elena estuvo más cerca de romperse por dentro. No lloraba frente a su hijo, pero lo hacía en silencio, con el rostro hundido en la almohada. Se preguntaba por qué. Después de todo lo vivido, la estabilidad seguía siendo un lujo inalcanzable. Hubo momentos en los que dudó, no de Dios, sino de sí misma. Dudó de su capacidad para ofrecerle a su hijo un futuro diferente. Dudó de si su resistencia tenía sentido. Pero incluso en esos días oscuros, pequeñas señales aparecían como luces lejanas. Una mujer de la iglesia, que apenas la conocía, le ofreció quedarse un tiempo sin pedir nada a cambio. Un antiguo empleador la llamó para un trabajo inesperado. Un profesor notó el talento de su hijo y lo recomendó para un programa especial. Nada era definitivo, nada estaba garantizado, pero cada gesto parecía decirle que no estaba olvidada. La transformación continuó de manera silenciosa pero profunda. María Elena empezó a hablar con otras madres que, como ella, cargaban historias de abandono y cansancio. No daba discursos, no ofrecía soluciones mágicas. Solo escuchaba y compartía su propia experiencia con honestidad. Descubrió que su historia, llena de heridas, podía ser un refugio para otros. Aquello que antes la hacía sentirse invisible, ahora la conectaba con quienes también lo eran. El punto más intenso de esta segunda parte de su camino llegó cuando su hijo recibió una oportunidad que parecía demasiado grande para su realidad. Una beca completa para continuar sus estudios en una institución lejana. La noticia trajo alegría, pero también miedo. Significaba separarse, confiar, soltar. Para María Elena, la idea de verlo partir despertó todos los temores que había acumulado durante años. Temía que el mundo lo lastimara, temía quedarse sola, temía que aquella oportunidad se perdiera por falta de recursos o por alguna injusticia de último momento. Los días previos a la decisión fueron de lucha interna. Oraba en silencio, no para que la vida fuera fácil, sino para tener la valentía de no interponerse en el destino de su hijo. Recordó todas las veces que ella misma había sido ignorada y comprendió que no podía permitir que el miedo repitiera esa historia en la vida de él. Con el corazón apretado, aceptó. La despedida fue sencilla, sin grandes palabras. Un abrazo largo, una promesa muda de seguir adelante. Cuando lo vio marcharse, María Elena sintió un vacío profundo, pero también una extraña plenitud. Había cumplido su misión hasta ese punto, había amado, protegido, luchado. Ahora tocaba confiar. La soledad volvió a su casa, pero ya no era la misma soledad de antes. Era un espacio de silencio donde su fe resonaba con más fuerza. Empezó a trabajar en pequeños proyectos comunitarios, a servir donde nadie quería hacerlo. No buscaba reconocimiento. Había aprendido que el verdadero valor de una vida
no siempre es visible para el mundo. Si hasta aquí esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido en algún momento que tú también has sido ignorado o dejado de lado, este es un buen momento para detenerte un segundo y reflexionar. A veces, escuchar la historia de otros nos ayuda a entender la nuestra, y a recordar que incluso en el silencio, hay un propósito obrando. Justo antes de cerrar esta parte, queremos invitarte a que dejes un comentario y compartas qué emociones despertó en ti esta historia. Tu testimonio puede ser un abrazo invisible para alguien más. María Elena seguía siendo ignorada por muchos, pero cada día estaba más segura de algo que nadie podía arrebatarle. Su vida, marcada por el dolor y la perseverancia, no era un error ni una casualidad. Era una prueba viva de que, aunque el mundo no siempre mira, Dios nunca deja de hacerlo. Y su historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a mostrar la profundidad de esa verdad. El silencio que quedó después de la partida de su hijo no fue inmediato. Al principio, María Elena seguía despertándose antes del amanecer como siempre. Preparaba 2 tazas de café por costumbre y luego se quedaba mirando la segunda intacta mientras el vapor se perdía en el aire. La casa parecía más grande y más fría. Cada rincón guardaba ecos de pasos que ya no estaban. Durante semanas, caminó con una sensación constante de ausencia, como si una parte de su corazón hubiera salido por esa puerta junto con él. Pero no era un dolor vacío, era un dolor lleno de propósito. Los días se volvieron lentos y profundamente reflexivos. Por primera vez en muchos años, María Elena tuvo tiempo para pensar en sí misma. Y ese encuentro fue más difícil de lo que esperaba. Se dio cuenta de que había vivido tanto tiempo sobreviviendo, luchando por otro, que nunca se había preguntado quién era ella más allá de ser madre y sostén. Esa pregunta la inquietó, pero también la despertó. Empezó a reconocer heridas antiguas, sueños enterrados, una fortaleza que había crecido en silencio sin que ella misma la notara. El mundo, fiel a su costumbre, no cambió su trato. Seguía siendo ignorada en oficinas, pasada por alto en reuniones, subestimada en trabajos temporales. Hubo un día especialmente duro, cuando solicitó un empleo más estable y fue rechazada sin siquiera una explicación. Caminó de regreso a casa, con esa sensación familiar de insignificancia, como si toda su vida pudiera resumirse en una carpeta que nadie quiso abrir. Esa noche, sentada en la oscuridad, volvió a llorar, pero ya no con desesperación, sino con una honestidad cruda. Le habló a Dios no desde la urgencia, sino desde el cansancio profundo de quien ha resistido demasiado tiempo. Fue entonces cuando algo empezó a cambiar de una manera distinta. No llegaron soluciones inmediatas, pero sí una claridad interior. Comprendió que su historia no había sido solo para sobrevivir, sino para servir. Empezó a involucrarse más en la comunidad, ayudando a mujeres que atravesaban situaciones similares. No ofrecía promesas ni fórmulas, solo presencia, escucha y verdad. Y algo extraordinario ocurrió. Aquellas mujeres comenzaron a verla. Por primera vez en su vida, María Elena no era ignorada por quienes más necesitaban entenderla. Mientras tanto, su hijo seguía avanzando lejos de casa. Las llamadas eran breves, pero cargadas de gratitud. Él hablaba de oportunidades, de desafíos, de miedos nuevos. Cada palabra suya era una confirmación de que el sacrificio había valido la pena. María Elena escuchaba con lágrimas silenciosas, sosteniendo el teléfono como si fuera un hilo invisible que los mantenía unidos. Cada logro de él sanaba una herida antigua en ella. El punto más profundo de transformación llegó cuando una tragedia sacudió a la comunidad. Una madre joven perdió a su hijo en circunstancias injustas, y nadie parecía saber cómo acompañarla. María Elena fue hacia ella, sin pensarlo. Se sentó a su lado, sin palabras, sin consejos, solo con la experiencia de quien ha conocido el miedo de perderlo todo. En ese silencio compartido, algo se rompió y algo se reconstruyó. María Elena entendió que su dolor pasado se había convertido en consuelo presente para otros. Aquello que el mundo había ignorado durante años, Dios lo había estado moldeando con propósito. A partir de ese momento, comenzó a ser buscada.
No por títulos ni cargos, sino por confianza. Personas que no tenían a quién acudir se acercaban a ella. Madres cansadas, mujeres invisibles, personas rotas por la vida. María Elena seguía siendo la misma por fuera, pero por dentro era distinta. Ya no medía su valor por la atención del mundo, sino por el impacto silencioso que tenía en vidas que también habían sido ignoradas. Hubo un día, años después, en que su hijo regresó. No fue una visita común. Regresó con una mirada firme, con palabras maduras, con una gratitud que no necesitaba explicaciones. La abrazó largo, como si quisiera devolverle todos los años que ella había sostenido sola. En ese abrazo, María Elena sintió que algo se cerraba y algo se completaba. No era el final del dolor, pero sí la confirmación de que cada paso había tenido sentido. Esa noche, mientras dormía, recordó la primera vez que fue ignorada en aquel hospital, con su hijo enfermo en brazos. Recordó la humillación, el miedo, la soledad. Y por primera vez, pudo mirar ese recuerdo sin que le doliera. Entendió que incluso allí, cuando nadie la veía, Dios ya estaba escribiendo una historia mucho más grande de lo que ella podía imaginar. Si has llegado hasta aquí, si esta historia ha resonado contigo, tal vez es porque en algún punto también te has sentido invisible, ignorado, pasado por alto. Detente un momento y reconoce tu propio camino. A veces, las historias que más duelen son las que más propósito esconden. Antes de cerrar, te pedimos algo desde el corazón. Deja un comentario y comparte qué sentiste al escuchar esta parte de la historia. Tu experiencia puede darle esperanza a alguien que hoy se siente exactamente como María Elena se sintió alguna vez. María Elena nunca dejó de ser una mujer sencilla. El mundo no cambió del todo, y ella tampoco necesitó que lo hiciera, porque había aprendido una verdad que nadie pudo quitarle, aunque el ruido del mundo ignore, aunque las miradas pasen de largo. Dios nunca aparta los ojos de quienes resisten con fe, y esa certeza, más que cualquier reconocimiento, fue la mayor recompensa de su vida. El tiempo no borró las cicatrices de María Elena, pero las volvió sabias. Después del regreso de su hijo, la vida no se transformó en una calma perfecta, sino en una etapa distinta, más silenciosa y más profunda. Había aprendido que los milagros no siempre gritan. Muchos caminan despacio y casi nadie los nota. Sus días ahora comenzaban con menos prisa y más intención. Se levantaba temprano, no por obligación, sino porque había descubierto que el amanecer era el único momento en que el mundo parecía escuchar. En ese silencio agradecía no solo lo bueno, sino también todo lo que la había quebrado, porque entendía que sin esas rupturas jamás habría sido quien era. El mundo seguía siendo duro. Hubo enfermedades nuevas, pérdidas inevitables, personas que se alejaron cuando ya no necesitaban ayuda. Hubo momentos en que volvió a sentirse ignorada, como aquella vez en que propuso un proyecto comunitario y fue descartada sin explicación, o cuando alguien más recibió crédito por un trabajo que ella había sostenido durante meses. Pero esta vez no hubo rabia ni amargura. Había comprendido que no todas las semillas florecen ante los ojos de quienes las plantan. Algunas crecen para dar sombra a otros. Y eso también es propósito. El momento más difícil de esta etapa llegó con la noticia de que su salud comenzaba a fallar. Nada dramático al principio, solo cansancio persistente, dolores que no se iban, noches largas. Los médicos hablaban con términos fríos. Y una vez más, se encontró en salas de espera donde nadie parecía verla. El recuerdo del pasado regresó con fuerza. Por instantes, el miedo intentó convencerla de que todo el camino recorrido no había sido suficiente, pero algo había cambiado para siempre. Ya no enfrentaba el dolor desde la soledad interior. Oraba con una fe tranquila, sin exigencias, sin reclamos, solo con confianza. Su hijo, ahora adulto, estuvo a su lado de una manera que la conmovió profundamente. La cuidó con una dedicación silenciosa, replicando el amor que había recibido sin darse cuenta. En esos gestos, María Elena vio reflejada toda su vida. Comprendió que el mayor legado no era el sacrificio, sino la forma en que el amor se transmite sin palabras. Cada vaso de agua, cada cita médica acompañada, cada silencio compartido, era una confirmación de que nada había sido en vano.
Mientras su cuerpo se debilitaba por momentos, su espíritu parecía más firme que nunca. Personas de la comunidad seguían acercándose a ella, incluso cuando ya no podía hacer tanto como antes. No la buscaban por soluciones, la buscaban por paz. Su presencia calmaba, su historia sostenía. Aquella mujer que había sido ignorada durante años, se había convertido en un refugio invisible, de esos que no aparecen en los mapas pero salvan vidas. Una tarde, sentada junto a la ventana, observando cómo la luz caía lentamente, María Elena pensó en todas las versiones de sí misma que habían existido. La joven cansada, la madre desesperada, la mujer invisible, la creyente silenciosa, todas seguían dentro de ella, pero ya no dolían. Entendió que su vida no había sido pequeña, solo había sido discreta. Y en esa discreción, Dios había obrado con una fidelidad absoluta. Si esta última parte de la historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar en tu propia madre, en alguien que luchó en silencio, o incluso en ti mismo, tómate un momento. Permite que esta historia no termine aquí, sino que siga viva en lo que hagas después de escucharla. Y antes del cierre final, queremos pedirte algo muy especial. Deja un comentario y comparte qué sentiste al escuchar esta historia completa. Tus palabras pueden ser el eco que otra persona necesita para no rendirse hoy. María Elena nunca fue ignorada por Dios, ni siquiera en los momentos en que parecía que el mundo entero había pasado de largo. Su vida fue la prueba de que la fe silenciosa sostiene, de que el amor perseverante transforma y de que incluso las almas invisibles tienen un impacto eterno. Y aunque su nombre no aparezca en libros ni en noticias, su historia sigue viva en cada corazón que aprende, gracias a ella, que ser ignorado por el mundo no significa estar olvidado por Dios. El último tramo de la vida de María Elena no llegó con anuncios ni advertencias claras. Llegó como llegan casi todas las cosas verdaderas, en silencio. Su cuerpo comenzó a cansarse más rápido. Los pasos se hicieron lentos y las mañanas exigían más esfuerzo, pero su mirada conservaba una luz serena que nunca antes había tenido. No era resignación, era plenitud. Había aprendido a reconocer la presencia de Dios no en la ausencia del dolor, sino en la compañía constante dentro de él. Pasaba muchas horas sentada cerca de la ventana, observando la vida seguir su curso. Veía niños correr, madres apuradas, personas que iban y venían sin notar a nadie más. A veces sonreía porque se veía reflejada en tantas de esas mujeres invisibles. Sabía lo que cargaban, sabía lo que callaban. Y aunque ya no tenía fuerzas para salir a ayudarlas como antes, oraba por ellas en silencio, una por una, como si cada plegaria fuera un abrazo invisible extendido al mundo. Su hijo se convirtió en su ancla y su testigo. La visitaba con frecuencia, se sentaba a su lado, sin necesidad de hablar demasiado. Habían aprendido a comunicarse en silencios llenos de significado. En uno de esos momentos tranquilos, María Elena comprendió que su mayor victoria no había sido sobrevivir, sino haber criado a un hombre capaz de amar con humildad, de mirar a los invisibles, de no pasar de largo. Ese era el fruto más puro de toda su lucha. Hubo una noche en particular en la que sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No fue miedo, fue claridad. Mientras el mundo dormía, recordó cada etapa de su vida como si pasaran ante sus ojos, no con dolor, sino con gratitud. Incluso los momentos más oscuros tenían ahora un lugar preciso, como piezas de un rompecabezas que finalmente mostraba su imagen completa. Entendió que nunca fue ignorada por Dios, ni un solo día, ni siquiera cuando ella misma dudó. Con el paso de las semanas, su salud se volvió más frágil. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes, y las salas de espera volvieron a ser frías e impersonales. Pero esta vez, María Elena no se sintió invisible. Caminaba por esos pasillos con una paz que no dependía de diagnósticos. Sabía que su historia no se medía por el tiempo que quedaba, sino por el amor que había dejado atrás. El momento más conmovedor llegó una tarde tranquila, cuando su hijo se sentó frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas.
No hubo discursos ni despedidas dramáticas, solo una comprensión profunda, compartida. María Elena tomó su mano con suavidad y sonrió. En ese gesto estaba todo, el pasado, el sacrificio, el perdón, la fe. Él entendió que no estaba perdiendo a su madre, estaba recibiendo para siempre su ejemplo. A partir de ese día, María Elena empezó a descansar más. Dormía con una expresión serena, como alguien que ha terminado una larga jornada y sabe que cumplió. Las personas que la habían conocido, incluso aquellas que apenas la trataron, comenzaron a hablar de ella con respeto y cariño. Muchos se sorprendían al descubrir cuánto había significado para otros. Así ocurre a menudo con las almas silenciosas. Su impacto se comprende cuando ya no están haciendo ruido. Si esta historia ha tocado tu corazón hasta aquí, si te ha hecho pensar en todas esas personas que luchan, en silencio, en las madres que nadie aplaude, en los sacrificios que nunca se publican, tómate un momento. Permite que esta historia te recuerde que cada vida tiene un valor inmenso, incluso cuando el mundo no lo reconoce. Y antes de llegar al cierre final, te pedimos algo muy sincero. Deja un comentario y comparte qué sentiste al escuchar esta historia. Tus palabras pueden acompañar a alguien que hoy se siente tan invisible como María Elena se sintió una vez. María Elena partió de este mundo sin grandes homenajes, sin titulares, sin multitudes, pero se fue en paz, porque aunque fue ignorada muchas veces por los hombres, jamás lo fue por Dios. Su vida quedó sembrada en corazones, en gestos de bondad, en silencios llenos de fe. Y cada vez que alguien decide no rendirse, cada vez que una madre sigue adelante aunque nadie la mire, su historia vuelve a respirar. Porque algunas vidas no necesitan ser vistas para ser eternas.